El hombre se olvida de sus promesas, pero Dios no. El hombre se olvida de sus promesas, pero Dios no. Ese es el título para el día de hoy. Y vamos a estar estudiando el capítulo 42 del libro de Génesis, que hemos venido desarrollando ya un buen tiempo. Nosotros habíamos visto que la vida de José, cuando estaba en Egipto, acaba de cambiar radicalmente en el capítulo 41. Lo vimos la semana pasada. Así que luego de varios años como esclavo, ahora él es el segundo hombre en autoridad ahí en Egipto. Es decir, tenía un poder extraordinario. Y por 7 años él estaba disfrutando de una vida de opulencia, una vida de prestigio. Y según lo que leíamos en el capítulo 41, él se casó con una mujer importante, ¿no? De ahí de Egipto. Y pareciera, según la narración, que poco a poco se fue acostumbrando a ese tipo de vida. Ahora, podría resultar o podríamos preguntarnos nosotros, ¿y qué pasó con su familia que había quedado en Canaán? Y me hace recordar muchas veces a personas cuando se van allá al otro lado, que se olviden de la familia que dejaron en el otro, allá en Centroamérica, allá en Guatemala, en México, en Honduras, se olvidan. No sabemos qué pasó acá. ¿Por qué no se contactó con su padre, al que decía que amaba mucho y que su padre lo amaba? Ahora, uno de repente podría esperar o decir o pensar o razonar como algunos dicen, bueno, si Dios quiere que lo haga, Dios tiene que poner los medios, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado todo eso? ¿Han escuchado o no han escuchado? Pues somos muy dados a eso, ¿verdad? Si Dios quiere que vaya a trabajar, pues tiene que venirme a buscar acá, a la casa. ¿Estará bien eso? ¿Verdad? Pero algunos casi eso es lo que dicen. Evidentemente que no es así. Y entonces, aquí la verdad en el versículo 9, cuando vamos a leer, va a parecer que como que se había olvidado de su vida pasada, ya no quería recordar más a la familia. Es decir, la riqueza, la opulencia, el disfrute, el poder que tenía, se había olvidado de algo. ¿Cuál? De los propósitos de Dios que Dios le había dado estando ahí en Canaán. ¿Recuerdan ustedes los sueños que había tenido? ¿Sí o no? Pero ahora él no está pensando más en los sueños. Ahora ya no está recordando lo que Dios le había hablado. Ahora no vemos que tiene esa intención. Su padre Jacob, por su lado, él seguía ahí en Canaán. Y seguramente, digo seguramente, no estamos completamente 100% seguros, pero es bastante probable que su padre se encontrara afligido por la muerte, entre comillas, de su hijo José, a quien él tanto había amado. Pero por otro lado, cuando vamos a ver la historia, como se va desarrollando, vemos que poco a poco ese amor que tenía por José, ahora lo va dirigiendo hacia su otro hijo, Benjamín. Recordando que Jacob solamente tuvo 2 hijos de su amada esposa Raquel, José y Benjamín. Y ustedes van a ver cómo los trata, va a ver ese trato. Entonces podemos decir que Benjamín llegó a ocupar el lugar que José había dejado, no por voluntad propia, sino ya sabemos toda la historia. Así que poco a poco, pues José pasó al olvido, ya su padre no se recordaba tampoco. Pero hay alguien tan extraordinario, hay alguien que no se olvida. Y es Dios, no se estaba olvidando, Él estaba velando porque la vida de cada uno de ellos empujara, se fuera dirigiendo para cumplir los propósitos eternos que Dios ya tenía destinado para ellos. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a algo, ¿sabe qué? Que nuestras torpezas, porque a veces he escuchado a algunos, no impida los propósitos de Dios y tanto rollo. Y no. Las torpezas de nosotros no pueden ir en contra de los propósitos de Dios. Porque de donde sea,
Dios te va a enderezar y vas a llegar a cumplir los propósitos que Él tiene. ¿Cuántos entienden? ¿O cree que usted es más fuerte y más poderoso que Dios? Entonces usted debe estar muy agradecido y decirle: Señor, gracias, porque a pesar de que la ando regando a cada rato, tú todavía vas a cumplir tus propósitos que tienes para mi vida. O sea, yo pregunto, ¿no hay confianza en un Dios de esta naturaleza? ¿Verdad? Que a pesar de las metidas de pata que podemos cometer todos sin excepción, los propósitos eternos de Dios se van a cumplir. Porque es lo que vamos a ver acá. Dios no se había olvidado entonces de sus propósitos. Esos propósitos que habían sido revelados en una oportunidad, en sueños, hacia el joven José. Pero a José tal vez se le olvidaron. Él ya no pensaba más en eso. Pero Dios no se olvida, porque lo que Él dice lo va a cumplir, sí o sí. Tampoco se había olvidado de la promesa que Él le había hecho a Abraham muchos años atrás, acerca de la esclavitud que iban a sufrir sus descendientes por 400 años. Y entonces podemos decir que los seres humanos se olvidan, pero Dios no. En el buen sentido de la palabra. Los seres humanos muchas veces se pueden adaptar, porque de eso somos nosotros los seres humanos, nos adaptamos. Entonces los seres humanos se adaptan a una forma nueva de vida, pero los planes de Dios permanecen estables, no cambian. Recuerde, Dios es soberano y a Él nadie le manda. Él simplemente determina, Él simplemente decreta y Él simplemente dice: así será y así va a ser. No importa si tú te enojas, no importa si tú te enfermas, no importa si tú te mueres o yo me desaparezco, los planes de Dios van a cumplir. Los propósitos de Dios se van a cumplir. Porque Él no es como nosotros, limitado así. Entonces, haciendo este pequeño recuento, ¿verdad? Pronto las cosas iban a cambiar para José y para sus hermanos. Quisiera que me acompañen el versículo 1 del capítulo 42 de Génesis. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Luego de 7 años, hermanos, de abundante cosecha, podemos ver nosotros que también afectaron este episodio de hambruna no solamente al Egipto, sino que alcanzó hasta la parte de Canaán. En Egipto, gracias a ese sueño que Dios le había dado al rey y a la interpretación de José, pudieron prever la situación. Estuvieron guardando todos los excesos, ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Pero eso fue por sabiduría de Dios. Pero Canaán, fíjese, no recibió ese aviso profético de Dios. Por lo tanto, al no ser avisado por Dios, no tenían alimento almacenado, no tenían nada como afrontar esa situación. Entonces comienzan a sentir hambre y los cananeos tuvieron que acudir a Egipto. Es interesante, hermanos, observar algo. No sé si usted se acaba de percatar algo. Los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, los 3 experimentaron hambruna. ¿En dónde? En la tierra prometida. Quiero que entendamos esto. El hecho que Dios te lleva, ya eres salvo, y dice, Dios te va a llevar, ¿verdad? Ahora al reino de su Hijo amado, porque es lo que dice la palabra. Pero vas a experimentar también situaciones. Vas a experimentar circunstancias que te van a afligir. ¿Y por qué eso
Bueno, por una razón, porque Él nos está formando a través de ello. Porque nosotros no somos de por sí, no anhelamos lo que Dios anhela. Entonces Dios tiene que ir formando nuestro carácter. Dios tiene que ir formando nuestra fe. Nosotros empezamos con una fe pequeña, pero la fe poco a poco tiene que ir creciendo, tiene que ir creciendo, tiene que ir creciendo. ¿Y cuándo crece? Pues en las circunstancias por las que a veces nos toca atravesar. Y no son fáciles, pero son necesarias. ¿Cuántos entienden que son necesarias? Sino cómo se va a desarrollar la fe. El Señor, además, podía estar enseñándole algo mejor. En la tierra prometida, acá en este mundo, pasaron hambre. ¿Para qué? Porque tal vez Dios les decía, quiero que vean algo más grande que simplemente esta tierra que fluye leche y miel acá. Como dice ahí en Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino, fíjense, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, y es la que tú y yo debemos anhelar. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Fíjense, es decir, ellos tenían una promesa aquí en la tierra, pero había algo mucho más grande, que es lo celestial. Cuando vemos el ministerio de Jesús ya despidiéndose, dijo, voy pues a preparar morada. Voy pues. Es decir, nosotros vivimos aquí, pero con una expectativa. ¿Cuál es la expectativa? La expectativa no es que nos suban de sueldo, sino suben, amén, gloria a Dios. Que nos suban de cargo, qué bueno, gracias Señor. Pero la expectativa más grande que debe tener un hombre y una mujer de Dios es estar en las moradas celestiales con su Salvador. Porque acá no ha ocurrido nunca, pero podría ocurrir un terremoto y adiós casa. Y la gran mayoría de casas no están aseguradas. ¿Sí o no? Y se puede destruir. Y adiós. Y alguien te dice, ¡ay, qué pesimista el pastor! No estoy diciendo lo que puede suceder. Pero entonces, nosotros, bueno, se cayó, bueno, vamos a poner un tejabán y ahí empezamos nuevamente. ¿Pero por qué? Porque no perdemos la esperanza por algo acá temporal, porque nuestra mirada está en los cielos. Porque ¿de qué serviría que viviéramos en la Casa Blanca? En la Casa Blanca mexicana, digo, ¿no? Y finalmente, cuando termine nuestra existencia acá, ir para abajo, dicen. Es decir, no sabemos si está abajo realmente, ya les he explicado eso. Es una forma de expresar. E ir a la condenación. ¿De qué sirve? Absolutamente de nada. Por eso ellos sí les dieron una promesa, les dieron un terreno, pero ellos anhelaban mucho más, algo mucho más grande, más extraordinario, más excelso, más maravilloso. ¿Por qué más maravilloso? Porque es el Dios que prometió, es maravilloso. ¿Por qué algo más excelso? Porque el Dios que prometió es excelso. Por eso, como nuestro Dios es excelso, nosotros esperamos algo mucho más excelso que lo que podamos recibir en este mundo. Jacob, dice el versículo 1 que se enteró que en Egipto había comida. Pero lo triste es que él no se enteró quién era el flamante primer ministro de Egipto. Imagínense usted la cara de what, como dicen ustedes, ¿verdad? Que hubiera puesto cuando él se hubiera enterado que su hijo estaba ahí como primer ministro. Pero no sabía nada de eso. Así que de todas maneras, Jacob decidió que lo único que le quedaba hacer era enviar a sus hijos allá a Egipto, eso lo ven en el versículo 1, la segunda parte, y el 2, para que compraran alimento. Lo interesante es que tuvo el cuidado de solo enviar a 10 de sus hijos. No envió al último, a Benjamín.
Y según dice ahí en el versículo 4, por temor a que algo malo le fuera a pasar. Es decir, ya había escarmentado lo que había pasado con José y ahora dice, no, pues ya mandé a José y mire lo que le pasó. Ahora se lo mando a Benjamín, no. Así que dijo, lo voy a cuidar. Cuando dice, Benjamín no, Benjamín se queda conmigo. Usted no sé si ustedes se percatan, dice, ¿sabe qué? Ustedes vayan, no es un camino fácil, pero si a ustedes les pasa algo, pues les tocaba. Pero a Benjamín, no, a Benjamín me lo dejan acá. Si usted se da cuenta, ¿qué podemos ver ahí? Aquí podemos ver que hay cierto favoritismo entre los hijos. ¿Sí capta la idea? Ahora, el favoritismo es negativo. Pero estoy seguro que la gran mayoría que son padres tienen favoritos. Bueno, salvo que tengas una o uno, pues va a ser el único. Pero si tienes dos, tres, tienes tu favorito. Y aunque digas no, y aunque digas, es que todos son por igual, es mentira. ¿Verdad? Cuidado con el favoritismo. Dice que los 10 hijos pues hicieron el largo viaje hacia Egipto y encontraron pues muchas personas, dice el versículo 5, porque había hambre en la tierra de Canaán. En el Antiguo Testamento la tierra de Egipto representaba en esos tiempos el mundo, era todo lo conocido. En esa tierra no se reconocía a Dios. Los habitantes de esa tierra eran los descendientes de Cam, según Génesis 10, que ya lo hemos visto. Y Cam, si ustedes recuerdan, Cam estaba bajo la maldición de Dios. Pero no solamente Cam, sino también los habitantes de Canaán. Sin embargo, Jacob no era descendiente de Cam. Jacob, ¿de dónde era descendiente? ¿Recuerdan? Jacob, de Sem. ¿Se acuerdan? Cam, Sem, era descendiente de Sem. Y Sem era a quien Dios había prometido bendecir. Sin embargo, en este relato tenemos algo interesante. Fíjese usted, ¿quiénes estaban siendo bendecidos? ¿Los de Sem o los de Cam? Los de Cam, los egipcios. Cuando Dios era un pueblo que estaba bajo la maldición de Dios, pero aquí vemos que estaban siendo bendecidos con abundante comida, mientras que Jacob está sufriendo hambre. Y esto nos enseña que muchas veces Dios prueba la fe de sus hijos bendiciendo al mundo. Sí, bendiciendo a otros. Pero si yo soy fiel a Dios, pero y mira el vecino, se compró un coche y yo no puedo ni un bochito. Esto está probando cómo está tu corazón. ¿Estás confiado en Dios o la avaricia te gana? O sea, son cosas que tenemos que entender, hermanos, que Dios no siempre nos va a dar todo lo que queremos. Pero saben que a pesar de las pruebas que pueden haber, siempre Dios va a marcar la salida. Dios siempre tiene el letrero que dice salida. Y por ahí nos vamos a enrumbar. Y esto nos sirve ¿para qué? Para aprender a depender más de Dios cada día. ¿Cuántos quieren aprender a depender de Dios? Bueno, le va a pasar pruebas entonces. Para superarlas, si no, a ver, por ejemplo, ¿cuántos quisieran ganar la maratón de Nueva York? Pues no, pues te haces famoso. ¿O cuántos quisieran ganar los 100 metros libres en estilo mariposa? Pues todo el mundo quiere ir a las Olimpiadas o quiere ganar lo que le guste, ¿no? Gimnasia rítmica, lo que sea. Pero va a tener que entrenar duro y va a pasar pruebas y va a pasar caídas y se va a fracturar. De todo le va a pasar. No se logra simplemente con el deseo. Recuerden, nosotros aquí simplemente estamos ensayando. Por eso cuando un incrédulo dice, yo también voy al cielo, sí que bueno, le digo, no, excelente, me parece tu deseo extraordinario, que tengas ese deseo de ir al cielo. ¿Y qué vas a ir al cielo? ¿Qué harás en el cielo? Pues no sé. ¿Y piensas que vas al cielo? ¿Se dan cuenta? ¿Entienden? O sea, nosotros acá estamos entrenando. ¿Qué estamos entrenando? Cómo adorar a ese Dios excelso, a ese Dios extraordinario. Porque nosotros un día que estemos en su presencia estaremos adorándole por toda la eternidad. Y adorarle no solamente es cantarle.
Es mucho más. La alabanza es una forma de adorar a Dios, no es la única forma. Hay muchísimas formas. ¿Sabe cuál es la forma más extraordinaria de adorarle? ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? La obediencia. La obediencia. Pero hay lugares en que dice, vamos a adorar a Dios, levanten las manos. Y eso no es adorar. Imagínense un tremendo desobediente y levantando las manos. ¿Quién cree que con eso ya le está agradando a Dios? No es así. La obediencia es algo muy importante. ¿En qué falló Luzbel? Pues sí. Dios se agrada de la obediencia. Quisiera que vayamos al versículo 6 y vamos a ir de corrido hasta el versículo 28, amados hermanos, porque todo ese pasaje es un solo extracto, ¿no? de lo que quisiéramos ver. Del trato de José es lo que vamos a ver, desde el versículo 6 hasta el 28. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Fíjese, recién le cae el 20 a José. Qué tremendo José. ¿Todos los José serán iguales? No creo, ¿verdad? ¿O sí? Esperemos que no. Fíjense, sigamos. Espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Versículo 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí, también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Y después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Tuvo larga la lectura, pero bien vale la pena porque habla de un solo tema. Cuando llegan a Egipto los hijos de Jacob, dice que encontraron que José era el señor de la tierra. Es decir, la promesa de Dios hecha a Sem en esos momentos se estaba cumpliendo. Un descendiente de Sem, en este caso José, pues estaba gobernando sobre los descendientes de Cam.
los egipcios y aún los cananeos, que eran los otros descendientes de Can, tuvieron que ir a comprar alimentos a un descendiente de Sem. ¿Quién era José? Se estaba cumpliendo lo que Dios había dicho. A Sem lo iba a bendecir, pero a Can estaba bajo la maldición de Dios. Ahora, pero el favor que José gozaba ahora no solamente se debía al cumplimiento de la promesa hecha a Sem, sino que también era resultado, ¿sabe de qué? De su propia fidelidad a Dios. Es importante, hermanos, que nosotros recordemos esto, que nuestra fidelidad a Dios cuenta. Cuando decidió rechazar las propuestas seductoras de aquella mujer, la esposa de Potifar, José, vamos a llamarlo en estos términos, estaba sembrando bendiciones para el futuro y ahora es que venía a recogerlas. Ahora es que Dios lo estaba poniendo en sus manos lo que él había sembrado con anterioridad. Por eso nosotros no esperemos sembrar y al día siguiente cosechar. Eso es ilógico. O si se siembra y al día siguiente se cosecha. ¿Cuántos han visto eso? ¿Verdad que eso es ilógico, no? Estaríamos medios aquí. No, eso no se hace. Porque algunos oran ahorita son fieles y quieren que la próxima semana ya estar ahí de profetas, de apóstoles. Sí. Conozco muchachitos que salen del instituto bíblico y ya quieren, ya no. Cuando en su denominación o en su concilio los llaman para que vayan al pastorado porque se supone que han preparado. A ver, ¿a qué iglesia va a ser? ¿En dónde? ¿En qué ciudad es? No va a ser en ciudad, va a ser para allá, en un ejido de allá del doctor Arroyo. No, ahí no quiero. No, a mí me buscan en Monterrey y que tenga mínimo 300 personas, si no, no voy. Ni siquiera han sembrado nada. Pero muchas veces es lo que hace, lo que pasa en el ser humano. Entonces ahora para José llegó el tiempo de cosechar. Por eso José llegó a ser el Señor de toda esa tierra. Lo interesante es que aunque José era el señor de la tierra, fíjense, él no se dedicó a una vida de lujo, a una vida de ser ostentoso, a ser ocioso. Como ya tengo ahí todas mis reservas, ahora voy a ociosear. No, me voy a dar la gran vida, voy a comprar esto, me gusta ese caballo, ese lo voy a comprar, ese también, la carreta, no, pues no puede ser así, ahora tiene que ser ya con molduras, yo que sé, algo mucho. Y muchas veces es lo que pasa. Pero eso vemos acá. No, teniendo todo, él mismo estaba a cargo de la venta de la comida. Fíjense esto. Él pudiera haber delegado muy bien que otro lo hiciera, porque era el segundo hombre después de Faraón. O sea, sin embargo, él dijo, yo voy a trabajar en esto. Dice que él supervisaba la venta y la distribución de todos los alimentos. ¿Cuántas veces Dios nos bendice precisamente en el cumplimiento de nuestros deberes? Por eso que tenemos que ser honestos en nuestro trabajo, cumplir como tiene que ser. Si nos dedicamos a una vida de ocio, pues lo más probable es que perdamos las bendiciones de Dios. Dios nos creó para trabajar. ¿Cuántos entienden que Dios nos creó para trabajar? Claro, evidentemente. Y es cuando estamos trabajando, haciendo las cosas que Él ha puesto en nuestras manos para poder hacer, es que generalmente Dios nos bendice. José fue llevado a Egipto cuando él tenía 17 años aproximadamente. A los 30 años de edad fue presentado ante Faraón. Y ahora han pasado 8 años más. ¿Por qué digo 8 años más? Pues 7 años de abundancia, había de todo, más 1 de hambruna. En total, 21 años han pasado y ahora José tiene 38 años. José es un hombre bien formado y sus hermanos cuando lo vieron ni siquiera lo reconocieron. Dice que cuando ellos entraron, en el versículo 6, se inclinaron el rostro a tierra. En ese momento se estaba cumpliendo el primer sueño, si ustedes se dan cuenta, que Dios le había dado a José. ¿Ustedes recuerdan el primer sueño? ¿Cuál fue?
El de las espigas, exacto. ¿No? Cuando se enteraron del sueño, ¿qué es lo que pasó? Los hermanos de José, ¿qué hicieron? Comenzaron a burlarse. Comenzaron a echarle carro. Tú vas a estar sobre nosotros. No, no inventes. Tú eres el más pequeño, nosotros somos los mayores, fíjate. No, se burlaron. ¿Sabe qué? Pero, acá hay un pero no pudieron resistir los propósitos de Dios. Y ahora los que tanto se estaban burlando de José estaban haciendo exactamente lo que Dios había predicho a través del sueño. Exactamente. ¿O no fue así lo del sueño? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan cómo fue el sueño? Que se inclinaban ante él. Y es lo que estamos viendo. Como cristianos, amados hermanos, debemos aprender a soportar con paciencia la burla, el maltrato de los que nos rodean. Cuando nosotros compartimos, por ejemplo, qué cosa hay después de la muerte. ¿Qué cosas vienen a futuro? Cuando compartimos sobre la venida de Cristo, cuando compartimos de la gloria venidera, muchos se van a hablar, ¿a poco tú crees esas cosas? A veces a mí me han dicho, ¿a poco tú crees esas cosas? Yo le digo, ¿a poco tú no crees? No, me dice, es que los ignorantes son, ¿a poco tú, o sea, me estás diciendo ignorante? Bueno, sí, soy ignorante. De muchas cosas. Pero ¿cómo no creer a un Dios que en toda la Biblia ni siquiera tiene una sola contradicción? Escribieron casi 40 personas diferentes a lo largo de 1600 años ese libro llamado la Biblia, y no encuentras ni una sola contradicción entre el primer versículo y el último versículo, ni una. Es un Dios perfecto. Es un Dios que cumple lo que dice. Vemos 700 años antes que Cristo venga, le estaban profetizando cómo iba a venir. Yo pregunto, ¿pero se cumplió o no se cumplió? Al pie de la letra se cumplió. ¿Cómo no confiar en un Dios? Es decir, nuestra fe no es una fe así volátil, allí en el aire. Nuestra fe es muy sólida. No voy a hablar de eso, pues tendría que hablar un poquito de apologética, no voy a hablar de eso. Pero nuestra fe está segura en nuestro Dios, no simplemente porque nos dijeron, sino porque cuando uno comienza a escudriñar, se da cuenta que todo va encajando perfectamente. Todo. Tal vez ahora se burlen algunos. Quizá a corto plazo nos hagan sufrir, porque tal vez ellos sean o se crean importantes. Pero llegará el momento cuando los propósitos de Dios se van a cumplir y la gente del mundo tendrá, vamos a decir entre comillas, postrarse ante nosotros y reconocer que Dios es fiel a su palabra. Como los hermanos de José eran ya mayores, recuerden, las personas van cambiando físicamente según la edad. Cuando ya son grandes no cambian, ya pues normalmente se mantienen así, ¿verdad? Pero cuando de adolescentes jóvenes a grandes físicamente cambian. Yo recuerdo esta vez que viajé después de muchos años allá a Perú. Los vecinos ahí me saludaban. ¿Cómo estás? Y tenía que preguntarle a mi hermana, ¿y quién es? ¿Te acuerdas de ese niñito que no sé qué, que no sé cuánto? Sí, ¿él es? Sí, pero no se parece. Sí, es que ya creció. Pero no solamente había crecido, sino físicamente, ¿no? Su rostro había cambiado, su pelo antes lo tenía parado, así como que había comido pescado, ¿no? Pero pero ahora no, estaba como, ¿cómo se llama? No sé, pues esas cosas que se ponen, ¿no? Y dice, pero está diferente. Bueno, se había ido al salón de belleza, tal vez, no, pero el hecho es que había cambiado totalmente. Digo, pero ha cambiado. ¿No? Ellos no distinguen porque están permanentemente, ¿no? Pero yo después de años, y así, me pasó con varios. Y yo decía, qué pena, no los conozco. ¿No te acuerdas de mí? Me decían, no me acuerdo. Y tienden a pensar que uno es como medio altivo, ¿verdad? Pero no, es que uno
pues no lo reconocía. Pero acá pasó lo mismo. ¿Qué sucedió? Los hermanos de José, como ya eran grandes, ¿verdad? Ellos no cambiaron prácticamente. Entonces José rapidito, ¿qué? Los identificó. Pero ellos no pudieron identificar a José. ¿Por qué? Cuando José fue vendido, era un jovencito. Entonces, imagínense, ahora ya tiene 38 años, pues su físico ha cambiado. Tal vez cuando lo vendieron, pues estaba todo lampiño. Ahora pues tenía barba y todo. Y eso cambia mucho el aspecto, ¿no? La fisonomía de las personas. No sabemos exactamente, pero no lo reconocieron. Dice en el versículo 7, actuó como que no lo reconoció y les habló ásperamente. ¿Por qué? ¿Por qué les habló? Pues él no pensó tratarlos así para empezar. Tal vez fue una reacción del momento. Tal vez como que podría existir la posibilidad de que en ese momento José reaccionó con esa ira que de repente tenía secretamente guardada por años debido a ese maltrato que había recibido de ellos. Tal vez, ojo, no estoy diciendo que así sea, no dice la Biblia. Entonces fingió no conocerlo. ¿De dónde habéis venido? Les preguntó. O sea, y lejos de aceptar la respuesta, él dice, no, ustedes son espías. Ustedes son espías. ¿Eran espías? Evidentemente que no. Él los conoció. Sin embargo, él estaba acusándolos de espías. ¿Por qué razón? No se dice, pero ¿saben qué? Cuando comenzamos a verles, si le hubiera vendido comida, ¿qué hubiera pasado? De inmediato se hubieran regresado a su tierra. Pero cuando los acusa de espías, entonces eso le da chance, le da tiempo para que él comience a pensar sobre qué va a hacer con ellos, cómo va a responder. Quería tener un espacio de tiempo. José necesitaba tiempo para averiguar bien cómo eran ellos ahora. Averiguar qué había pasado con su padre, qué había pasado con su hermano menor, Benjamín, porque él no sabía absolutamente nada. Quizá por eso, estoy diciendo quizá, no hay una certeza, pero conforme vamos viendo, es bastante probable, ¿no?, que los acusó de ser espías. La última vez que conversaron juntos, los hermanos, recuerden, se habían burlado de José, lo habían llamado soñador. Y lo agarraron y le echaron sin piedad a esa cisterna. Pero ahora José los tiene ahí en su poder. Y ahora ellos no le llaman soñador, ahora le llaman Señor. Y él los trata de espías. Y bajo ese interrogatorio, entonces confiesan de la existencia de un hermano llamado Benjamín. Y luego dice, y otro no parece. Y la Reina Valera traduce, el otro ya no está con nosotros. Vemos aquí que José está fingiendo como no creerlos y entonces comienza a ponerles a prueba. Uno debe volver y traer a Benjamín y José exige eso para ver cuál de ellos iba a volver, cuál se ofrecía, a fin de darles tiempo de reflexionar, de poder conversar entre ellos. José los encarcela ahí 3 días. Lógicamente podemos entender que estaba con privilegios, pues eran los hermanos. Y luego los saca y cambia el trato. No sé si ustedes se dan cuenta ahí. Cambia el trato con ellos. Solamente uno se quedaba y ahora todos podían regresar. Tal vez era porque el camino en medio de la hambruna, pues los asaltantes, la situación se volvía peligrosa y si una persona con toda la comida, era fácil de que lo pudieran asaltar y quitar. Entonces José, recuerden, era una persona muy sabia, hermanos. Entonces no sabemos exactamente, no nos dice acá. Sin embargo, podemos ver a través de esto la preocupación sincera de parte de José, porque solamente hace quedar a uno y todos los demás que se vayan. Pero la condición, ¿cuál era? Que trajeran de vuelta a su hermano Benjamín. Solamente de esa forma deberían confirmarse que eran hombres inocentes. De esa manera podían recuperar al hermano que iban a dejar encarcelado. Todos se iban menos uno. José sabía que la hambruna iba a demorar, ¿sí o no? Claro, porque Dios le había dado la interpretación. Sabía que iba a demorar 7 años. Es decir, van a tener que venir porque la hambruna
la comida que se llevan, se lo van a acabar tarde que temprano. Se va a acabar. Así que van a tener que venir. Entonces, cuando José impone estas condiciones, lo que él estaba queriendo es, ¿qué cosa? Comprobar varias cosas. En primer lugar, ¿cuál de los hermanos quedaría? ¿Habría alguno que se ofrecería voluntariamente? ¿Los demás hermanos volverían para recuperar a ese que se quedaba preso? ¿Acaso Jacob dejaría ir a Benjamín también? ¿Qué pasaría? Cuando escuchan las condiciones, yo me imagino que se agarraron la cabeza y se pusieron a platicar en su propio idioma, en hebreo. Y en hebreo, cuando había reconocido a José, recuerden, había un intérprete, también dice la Biblia, ahí lo leímos, había un intérprete. Entonces comenzaron a hablar en hebreo, y hablando en hebreo sin saber que le estaban entendiendo, ¿verdad? Ellos confesaron libremente aquel pecado que habían cometido contra José años antes. Y entonces traen a la memoria cómo José les había llorado. Y entonces ellos estaban intuyendo de que lo que le estaba pasando en ese momento era consecuencia de esta situación. El juicio de Dios estaba sobre ellos. Ellos hablaban con tal libertad en hebreo porque ellos pensaban que José no les entendía. Y eso me hace recordar a una historia cuando estaba en Estados Unidos. Pero eso no les voy a contar, eso es otro día. Comenzaron a platicar. Porque José hasta ese momento le había hablado por medio de un intérprete. Entonces dijeron, ese no entiende, así que comenzaron a platicar. Sin embargo, las palabras de sus hermanos provocaron tan tremenda emoción en el corazón de José que simplemente no soportó y dice que se separó para poder llorar. Porque las situaciones como estas muchas veces pues lo tenemos guardado y tenemos que desfogarnos, y es lo que hizo José. Aún siendo un hombre, fue y se separó y lloró, y después de eso, de estar llorando por un rato, regresa nuevamente. ¿Por qué? Porque él quería nuevamente seguir tratando a sus hermanos. ¿En qué sentido? ¿Por qué quiso tratar con sus hermanos nuevamente? Porque ahora veía que ellos estaban dispuestos a reconocer su pecado, a reconocer su falta, a reconocer que lo que habían hecho estaba mal. Ahora, con esos corazones sencillos, por lo menos había disposición de reconocer su culpabilidad en el maltrato a José años atrás. Y dice, cuando se contuvo de llorar, regresó y dice, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. ¿Por qué Simeón? Realmente no lo sabemos. Moisés no lo dice, no sabemos. Sabemos que Simeón era el segundo hijo de Jacob. Su nombre estaba vinculado con el verbo oyó, por cuanto Jehová oyó que yo era menospreciada. Es lo que Lea pensó cuando le puso ese nombre, está en Génesis 29. Entonces, quizás José lo escogió recordando el significado de su nombre, que él había sido menospreciado por sus hermanos. Tal vez sea esa la razón, no sabemos. O tal vez sea que el hermano... sea Simeón el hermano que estaba mostrando menos arrepentimiento. No lo sabemos, o sea, podemos suponer algunas cosas, mas no hay una certeza. Y aunque José seguía mostrándose severo, sin embargo, la actitud de José había cambiado, porque ahora conocía más de los corazones de ellos. Por eso que ordena que a sus siervos llenen las bolsas de alimento. Pero no solamente las llenen, sino que también dentro de la bolsa pongan o devuelvan secretamente el dinero que están pagando para comprar. ¿Cómo podía cobrarles el alimento a sus propios hermanos? Vemos el corazón de José también. Versículo 26 al 38. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Fíjense, ahora por fin están entendiendo que Dios está en el asunto. Y venidos
a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Y así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis contra mí. Son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Es decir, voy a morir con ese dolor. ¿Qué podemos ver acá nosotros, hermanos? ¿Cómo es posible? Años antes, José había sido vendido por 20 monedas de plata, pero ahora, cuando ven el dinero, ya no se alegraron como cuando vendieron a José. Ahora vemos que se encuentran turbados. Su reacción fue que el corazón se sobresaltó y ellos estaban asustados. Esto es lo que nos ha hecho Dios. Es decir, por fin estaban empezando a ver que Dios estaba en el asunto. Por fin comenzaron a reconocer a ese Dios soberano que se mueve por encima de todas las cosas y que hace aún de las cosas tan insignificantes que el nombre de Él sea glorificado. Nadie podría entender de que en un saco, con eso, con lo que el alimento que está ahí, Dios se glorifique, pero es lo que estaba pasando en ese momento. Al verlo ellos no creyeron fíjense, algo importante. Ellos no creyeron por el testimonio de su padre, pero sí creyeron cuando pasaron dificultades y cuando sintieron la mano de Dios que los estaba juzgando. Y eso muchas veces pasa en la familia. Los hijos no creen a veces por el testimonio de los padres. Sin embargo, cuando entran en situaciones difíciles, cuando entran en dificultades, cuando entran bajo el juicio de Dios, es cuando recién a veces vienen. ¿Por qué? ¿Por qué, jóvenes? Si podemos nosotros creer, es cierto que nuestros padres pueden ser culpables porque no nos dieron un buen testimonio, pero ¿por qué esperar que venga juicio de Dios para recién creer? Pero eso es lo que estamos viendo aquí. Cuando nuestra conciencia testifica con nosotros, aún actos de caridad nos preocupan porque reconocemos que no lo merecemos. Eso es lo que estamos viendo aquí, porque ellos sabían que no habían hecho lo correcto delante de Dios. Y cuando ven el dinero, peor tantito. José había sido generoso con ellos, pero su conciencia no les permitió disfrutar de la generosidad de José, porque sintieron que Dios los estaba juzgando, que Dios los estaba metiendo en grandes problemas con los egipcios. Y una vez cuando llegan a su casa, nuevamente se dan cuenta, les llama el Señor de la tierra. Y todos abren sus sacos y todos traen el dinero y el susto tuvo que haber multiplicado por 10. Un super susto, un extra susto. Porque las bolsas o paquetes de dinero les había devuelto. Y entonces Jacob dice que estaba afectado, él reacciona de una forma irracional. Pues no era la primera vez, ya sabemos que era típico del carácter de él. Y le echa la culpa a sus hijos: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y ahora Benjamín le llevaréis. Al hablar de la desaparición de José, José no lo estaba acusando de que lo habían matado a José, sino simplemente de que ellos eran de alguna manera responsables de la muerte de José por no haberlo cuidado lo suficiente. Hermanos,
aunque le echa la culpa a sus hijos, miren esta frase que dice, contra mí son todas estas cosas. Y a veces las personas también piensan igual. Lo hace contra mí. Pero las cosas, ¿saben qué? Era al revés. No eran en contra de Jacob, eran a favor de Jacob. Pero él no entendía. ¿Por qué eran al revés? Porque en primer lugar, él era el responsable por todo lo que había ocurrido. Él era el responsable por haber hecho a José su hijo predilecto y dándole una túnica especial. Porque si no hubiera sido de esa manera, no hubieran agarrado envidia en contra de José. El culpable no eran los hijos, el culpable era él. En segundo lugar, todo lo que estaba ocurriendo, lejos de ser en su contra, era a su favor. ¿Qué estaba pasando? Dios lo estaba santificando y por medio de José iba a salvar su vida de la hambruna. Entonces cuando vea situaciones, ¿y por qué no me dejaron a mí? Te están ayudando. Vamos a suponer, viene un hermano y dice, oye, este piso lo veo bien sucio. No es porque esté sucio, no, estoy diciendo. Y lo comienza a limpiar. Y lo limpia todo y queda así, wow. Y cuando alguien viene y dice, oye, ¿y quién le dijo que venga si ese es nuestro trabajo? Menos mal que eso no pasa acá, ¿verdad? Pero imagínense, pero te están ayudando porque se enteraron que te duele la cintura y no lo puedes hacer. No, pero a mí me hubiera gustado hacerlo porque es para la gloria de Dios. Ya le echaron a perder. ¿Se da cuenta? Muchas veces así actuamos y eso es lo que está pasando aquí. En Jacob lo que estamos viendo es que falta entendimiento espiritual. Él no estaba entendiendo que Dios estaba obrando a su favor. Rubén, el hijo mayor, interviene y dice, mira, mis 2 hijos le doy a cambio de Benjamín. Si algo le pasa a Benjamín, tú puedes hacer lo que quieras con mis hijos. Pero Jacob no estaba dispuesto a escuchar, desde luego. Ya lo hemos leído. Notemos. Y él solo ha quedado. No te voy a dar a Benjamín. Él solo queda. O sea, para Jacob, sus demás hijos no valían nada. Solamente valor tenía José y Benjamín. ¿Se dan cuenta? ¿Qué estamos viendo nuevamente? El favoritismo. Miren cómo sucede esto, hermanos. El favoritismo es terrible. A pesar que habían pasado años, no había cambiado. Porque solamente le interesaba a José y Benjamín. Porque ellos eran los hijos de Raquel. Probablemente es lo más seguro. Entonces, ¿qué está demostrando Jacob? Que a pesar de los años, Jacob no había aprendido nada. A pesar de los años, sus hijos habían madurado, sus hijos habían cambiado, sus hijos ahora eran más sensibles, pero Jacob seguía siendo terco y egoísta como lo conocimos mucho antes. No aprendió nada de la supuesta muerte de José. Hermanos, concluyo con esto. Que nuestros años dentro del cristianismo, dentro de la casa del Señor, no sean en vano, sino que todos nosotros podamos dar esos frutos dignos de arrepentimiento. Y que nuestra confianza no mengue, sino que siga puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Recordando que el hombre se olvida de sus promesas, pero Dios no. Y aunque llegue la noche con esa densa oscuridad como siempre vienen, siempre debemos tener la certeza que la aurora no tardará en resplandecer sobre nuestras vidas.